que esas son las palabras fuerza, y cuando la gente pide información sobre eso, de los miles de páginas que incluyen esas palabras, preferirá a las nuestras porque aparecen con más frecuencia dentro del contexto que la gente está pidiendo y saldrán más arriba en las respuestas. Uno en Google no quiere aparecer en la página 24 porque nadie lo va a leer, y hay páginas. Fíjense cómo Google a veces dice hay 3.800.000 resultados, cantidad de páginas cientos, nadie va más allá de la primera página. La gente se queda de preferencia en los primeros 20, ahí es donde hay que apuntar. Cuando alguien escriba Cancillería así en Google a secas, nuestro gran triunfo será que la Cancillería del Perú aparezca entre los primeros resultados. Cuando alguien escriba Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, no tiene ninguna gracia salir entre los primeros resultados, ninguna gracia. Quien busca eso está haciendo una búsqueda tan específica que no hay manera de que Google dé otra cosa, ¿verdad? Los contenidos de ustedes, de esa Cancillería, en general son complejos. No estamos hablando de los contenidos simples que tienen las páginas comerciales, de los contenidos simplísimos, reducidos que tienen las páginas políticas. Ustedes tienen contenidos complejos. Ustedes lo que manejan son cosas complejas. Por Dios, ustedes son diplomáticos. O sea, no son administradores de contenidos pequeñitos y simples. Ustedes están en el centro de la sutileza y de las cosas que tienen que explicarse con mucha precisión. Si el contenido es complejo, ¿qué hacemos? Hay un par de estrategias. Una primera estrategia, si tengo un tema que es demasiado complicado, partirlo en varias páginas, partirlo en varios documentos, para que cada documento sea lo más unitario posible y no se disgregue. Acabo de estar revisando un área es el área de documentación, donde hablábamos de eso justamente. Tienen 6 cosas en una sola página. Eso va a tener que convertirse en 6 páginas con una cosa cada una. Si es un tipo de archivo, otro tipo de archivo, otro tipo de archivo, no tiene sentido tengamos un sabanón que describa ampliamente cada una de ellas en una sola página, porque el riesgo es que nadie llegue hacia el final de esa primera página y vean el sabanón, se espanten y se vayan. Entonces tenemos que hacerlo más digerible, y la estrategia 1 es partir el contenido en páginas pequeñas, y después tendremos enlaces a las demás que forman el conjunto. Uno tiene un tema que se parte en 4, en cada una de las páginas dice enlace a tal otra, tal otra, tal otra. De eso ya se encarga el sistema y lo veremos más cuando veamos cómo se escribe dentro del sistema. ¿Okay? La segunda estrategia que hay es, si uno tiene un documento complejo con ideas complejas, concentrarse en hacer una página de resumen realmente buena, que cuente el cuento, que cuente muy razonablemente el 80% de lo que queremos decir, y dejar los detalles al documento completo en un PDF, de tal manera que quien está realmente interesado y necesita saber los detalles hace clic, ve el PDF, se entera de todo, pero no lo estamos obligando a leer todo el documento para entender de qué estábamos hablando. Eso es especialmente importante en el área de prensa, donde si tienen que hablar sobre un acuerdo importante, el acuerdo puede ser complejo, larguísimo, es preferible tener el acuerdo completo en el PDF lindo y limpio para que los realmente interesados lleguen ahí, y para esos mismos y para los demás lectores comunes darles la versión de Reader Digest. O sea, el éxito de Reader Digest, que es enorme, se debe a que aún en material impreso la gente prefiere la versión corta. Si te gusta realmente el libro, te lo compras y te lo lees, pero la versión corta te lo tiene que dar. No es mala idea que se compren sus selecciones de cuando en cuando y vean cómo escriben. Hay gente que sabe escribir muy bien. Uno a veces lo menosprecia, pero realmente hacen muy bien su trabajo. Consiguen convertir libracos de 600 páginas en 45 páginas que se leen de punta a punta, y uno se queda con el corazón de la historia perfectamente bien.
¿Cómo hacemos para facilitar la lectura de los artículos? Los que ya han visto cómo está construida la página, cuál es la arquitectura, ya lo saben. Los que no lo han visto ya lo verán, y aún los que lo han visto les quiero recordar cómo es. Nosotros tenemos una gramática, una forma de expresarnos en esta web, que no es novedosa, es simplemente uno de los best practices desde que se inventó la web. Los artículos, y ustedes son los que van a escribir los artículos, son la base de todo. La cosa parte de abajo, más que parte de arriba. Uno cuando lee una web piensa que parte de los enlaces y de los menús, y los menús llevan, y de ahí llevan a un artículo y llevan a otro. La realidad es que la sustancia son los artículos mismos, y la construcción se hace a partir de los artículos hacia arriba. Entonces cada artículo tiene un titular, como eso pasa siempre. El titular es un titular breve, pero no es un titular austero completamente, inexistente completamente. Hay una tentación que se puede ver en la web actual de hacer titulares de una sola palabra. No tiene mucho sentido. Una sola palabra es raro que pueda decir bien de qué se trata algo. Un titular va a tener 40, 60 letras, no va a tener más, y no debería tener menos. Es un pequeño arte escribir titulares, pero es un arte que los invito a que lo practiquen y que le inviertan tiempo, que le inviertan más tiempo a los titulares y a los primeros párrafos que a todo el resto de lo que van a hacer, porque ahí está el centro de la cosa. Entonces hay un titular que siempre va a haber. Todos los artículos van a tener un primer párrafo que lo podemos llamar encabezado, que tiene aproximadamente unas 200 letras, o sea, poco más de lo que cabe en un Twitter. Un Twitter cabe en 140 letras, nosotros vamos a tener alrededor de 200 letras. Este es un pedazo de texto que es sumamente importante. Será parte del artículo cuando se llegue a la página, pero también va a aparecer en muchos otros lados. Así como el titular va a aparecer en muchos otros lados. Uno cree a veces que escribe el titular y se acabó. No. El titular va a formar parte de las listas de titulares, de los artículos más leídos, de los artículos de esta sección, de los artículos sobre este tema. Y los encabezamientos, estos encabezamientos de 200 letras, van a ser parte de páginas de resumen. Cuando uno llega a una página de resumen, se encuentra, esta página habla de servicios comerciales y servicios consulares. Servicios comerciales, ahí están mis 200 letras, tiene que explicar en 200 letras el corazón de los servicios comerciales, y los consulares tendrán que explicar en 200 letras sus servicios consulares. Este es un ejemplo tonto porque son fáciles, es muy fácil de definir, pero en muchos de los casos no es tan fácil. ¿Y para qué sirve esto? Para que quien está entrando diga, en esta página voy a encontrar esto, no me interesa, esto es lo que quería, ya, pum, y me voy. No queremos tener lista de titulares solos que son ciegos. Entren a su página como la tienen ahora y van a ver que tienen página tras página lista de titulares que uno no sabe a dónde ir. Entonces uno dice, esto será lo que quiero, hace clic, no era, regreso para atrás, esto era, no era, hasta que uno encuentra lo que era. Y si se demora 3 veces en encontrar lo que era, la gente se pone impaciente y se va. Se van, son infieles, son malos, no nos quieren. Entonces tenemos que darles este pequeño textito que sirve para decirles, mira, este titular que jaló tu atención es clarito, ¿no? Esta página va a hablar de esto. Y de lo que hablamos realmente es de esto. 40 letras más 250 letras, que es más que suficiente para contar casi toda la Biblia. O sea, no es para tanto, pero sí da para hacerlo. Y después vienen los cuerpos de texto, donde tenemos que ser lo más discretos posibles en tamaño, y donde los editores podrán colocar bullets, negrilla, etcétera. Titular, encabezado y textos son obligatorios. O sea, cuando escriban cualquier cosa, aún antes de entrar al sistema, piensen que tienen siempre un titular, siempre un encabezado de 200 y siempre un texto que no es separado. Ese texto es la continuación lógica del encabezado, ¿ya? Eso es un concepto que
yo he encontrado en muchos lados que a veces no se llega a entender. Tengo el encabezado, entonces vuelvo a hacer mi texto como si partiera de la A y sigo hasta la Z. No, la A está en el encabezado. Que ese encabezado sea una especie de resumen de todo lo que hay, bacán. Pero piensen que va a verse en la página junto con el resto del texto. Entonces, el siguiente párrafo no puede ser la repetición textual del encabezado. El titular, le decías, es el texto más importante de todos. Entre 6, 10 palabras, 20 palabras en algunos casos, no llega más. El titular, le decía, aparece en el artículo, aparece en los listados de categoría, y si el artículo es importante para llevarlo al home, eso es lo que va a salir en el home, solamente el titular, no hay espacio para más. Y eso quiere decir que va a aparecer fuera de contexto, es decir, sin nadie que te explique de qué se trata. Entonces, si uno pone un titular de una sola palabra, ¿no?, que dice documentos puede ser cualquier tipo de documento, entonces no sirve como titular. Se entiende si está en contexto. Si digo documentos y abajo hay un párrafo que dice estos son los documentos relativos al tema tal, acá está bien explicado. Pero los titulares van a tener que vivir solitos, bailan solos, y como bailan solos tienen que ser autoexplicativos siempre, ¿ok? Inviertan su tiempo pensando en titulares. En los periódicos tienen gente que se dedica únicamente a escribir titulares, le dicen los cabeceros. Son más importantes que los periodistas, cobran más, los mejores son los cabeceros. Uno contrata poetas, contrata narradores para que sean cabeceros, gente que maneja bien las palabras, que puede en 4 palabras bien puestas expresar todo el artículo. Y pónganse la mano en el pecho, ¿qué leen más en un periódico? ¿Los titulares o los textos? Titulares, ¿no? Uno va saltando de titular en titular. Eso es lo mismo acá. Titulares, por eso central, absolutamente central. El encabezado es el resumen del resumen, resumen resumido. Sirve para que cuando está suelto le diga al lector, esto es lo que quiero o no es lo que quiero, sigue para adelante o vete. Es el portero del texto, ¿no? Y como es el portero del texto, tiene que ser muy claro. Nosotros no queremos un portero que diga, a ver, deje ver, si lo dejo entrar, muéstreme su... No, tiene que ser un portero que le diga claramente, mire, acá se trata de esto, ¿le interesa? Pase para adelante. Acá se trata de esto, si no le interesa, vaya para otro lado. O sea, no le vamos a decir eso, pero ese es el resultado, ¿no? Eso, y les puedo casi asegurar que es lo que van a leer en la página, esas primeras líneas. El resto no lo sé, ojalá. Y por eso es importante. Por eso, porque aparece en la cabecera de sección. O sea, los artículos no viven solos, no viven sueltos, siempre aparecen dentro de una sección, que puede ser una subsección de la subsección. Todo se va a ir organizando en un árbol, ¿no? Y dentro de ese árbol las cosas no hay hojitas sueltas, las hojas siempre están en una ramita, esa ramita está siempre dentro de una rama más grande, esa rama grande está dentro de otra rama. Entonces puede ser que algún artículo esté pegado al tronco directamente, pero no está suelto. Un artículo estará pegado a una rama principal, pero no está suelto, o estará pegado a una rama de una rama de una rama, pero no está suelto. Y antes de entrar a la rama va a aparecer ese encabezado, que nos va a decir, ya llegaste acá, esto es lo que querías, sigue para adelante. No se preocupen de poner, el sistema se encarga de separar ese pedazo de texto y llevarlo y todo esto. El texto, aunque ustedes no lo lean el periódico todos los días, es necesario, y es necesario como son necesarios, por ejemplo, los artículos editoriales. Los artículos editoriales de un periódico los lee poquísima gente, casi nadie, y sin embargo son importantísimos.